Hoy el dato es que la venta de autos tuvo en el primer trimestre del año un récord histórico, digamos. Creció más del 7,6%. Fue realmente muy importante y más de 270.000 cero kilómetros se vendieron. Venimos de un fin de semana récord turísticamente hablando. Bueno, nunca fue tan largo tampoco un fin de semana, ¿no? Sí es. Etcétera. Y el elemento que complementa estos buenos datos para el gobierno en general, cuando uno habla con los funcionarios, es la construcción. ¿La construcción está volando realmente o no? Sí, realmente nosotros somos los que estamos liderando en gran medida el crecimiento económico. Hemos crecido el año pasado 12% respecto al 2016 y seguimos creciendo durante los primeros 3 meses de este año y vamos a seguir creciendo durante el resto del año sin duda. Y ¿Más por fundamentalmente, componente público o privado? Claro, eso iba a decir, fundamentalmente traccionado por la obra pública. La obra pública está traccionando en este momento más, así como en otras épocas ha sido distinto, en este momento está traccionando más la obra pública que la obra privada. Si bien hay sectores de la obra privada también con fuerte inversión, Vaca Muerta es un ejemplo, la recomposición tarifaria hace que las compañías, las utilities, Edesur, Edenor, etcétera, empiezan a invertir mucho más. Hay mucha inversión en centrales térmicas, eólicas y solares. Todo lo que es energía renovable, digamos. Todo lo que es energía renovable y no renovable, pero ha habido mucha inversión en eso, que también es obra privada. O sea que las grandes obras privadas también están traccionando sustancialmente el sector. Un poco más tranquilo está la obra de inmuebles. Eso está... O sea, la construcción de edificios, de casas. Eso está, yo diría, un poco más tranquilo. ¿Y qué falta? ¿Financiamiento o falta certeza para el desarrollador para poner la plata e invertir a 2 o 3 años vista? No, bueno, con los créditos UVAs ha habido una enorme demanda de todo el sector de clase media, de familias, que puede pagar una cuota similar a un alquiler y que lo que necesitaba era plazo, 20 o 30 años. La ley de UVAs se lo permitió, esta ley permitió que muchas familias accedieran a este crédito. Las familias tomaron el crédito, lo siguen tomando, fue récord 12.000 millones de pesos en marzo de estos créditos. Toman el crédito, van a comprar un inmueble terminado. Los inmuebles terminados, que son básicamente inmuebles por debajo de $200.000, empezaron a escasear en vastos sectores de la capital federal y de otras ciudades importantes del país. La gente ya tiene que ir a o pagar más, que en muchos casos no puede, o irse a lugares más alejados. O sea que necesitamos rápidamente recomponer esa oferta. Para eso es imprescindible que se financie, que las entidades bancarias financien a los desarrolladores privados, para que los desarrolladores privados puedan hacer el edificio y cuando terminan dárselo a esta gente que fue previamente precalificada con créditos hipotecarios. Bueno, eso que el Banco Central normó, que está perfectamente claro cómo funciona, todavía operativamente en los bancos está no muy dinámico. Está hecha la legislación, lo que no está es aplicable, digamos. Sí. O no está operativa en todo caso. No está operativa, yo diría, con la velocidad del caso. Se han aprobado algunos créditos, ¿Por qué, pero... inflación? No, no es un problema de inflación. Yo creo que es un problema que los bancos, por un lado, habían desarmado totalmente los sectores inmobiliarios que en la década del 90 fueron muy importantes. Después del 2001 desaparecieron de los bancos. Hay que volver a formar gente. Los departamentos legales tienen que volver a tener la gimnasia de aprobar este tipo de proyectos. Los mismos comités de créditos y los directivos de los bancos tienen que estar tranquilos, digamos, con esta operatoria nueva. Yo digo, es un conjunto de cosas que no tiene la velocidad que todos desearíamos, el gobierno primero, nosotros después, la velocidad que nosotros desearíamos. Es un problema de tiempo. En el tiempo esto va a funcionar adecuadamente. Hablando de tiempo, ¿es cierto que se está ralentizando la obra pública porque hay cuello de botella? ¿Porque falta piedra, porque falta calo, porque falta algo de eso? No, justamente no se está ralentizando porque justamente el motivo por el cual hay algunos cuellos de botella es porque está, yo diría, en un gran ritmo. Tenemos algunos problemas de piedra de Olavarría, porque hay muchas obras viales en la provincia de Buenos Aires, hay muchas obras también en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, basta salir con el auto para ver la cantidad de obras que se están haciendo acá. Entonces empieza a haber algunos cuellos de botella, piedra, en algún caso la piedra hormigón, hay problemas con entregas de cemento puntuales, no dramáticos, con entrega de asfalto puntuales, no dramáticos. Pero bueno, si esto sigue increciendo, ahora vienen las PPP, que van a ser inversiones muy importantes. Iba a preguntar por eso, digamos. ¿Usted cree que los proyectos público-privados de construcción de autovías, de rutas seguras, etcétera, van a encontrar el financiamiento
suficiente, digamos, que se va a poder plasmar en la realidad lo que el gobierno tiene en la cabeza y de hoy como proyecto planteó? No tengo ninguna duda que el financiamiento está. Hay muchos grupos trabajando en estos primeros proyectos de PPP muy ambiciosos, son 6.000 millones de dólares, cuya licitación se abre el 20 de abril. O sea, ¿usted imagina que la Ruta 3 va a ser autopista? Sí, yo imagino que sí, tengo la certeza que va a haber ofertas, tengo la certeza que el mercado financiero internacional, donde hay que fondear estos grandes proyectos de montos importantes a largo plazo, va a responder favorablemente. Todos los fondos de inversión así lo dicen, los bancos internacionales así lo dicen, y bueno, se van a presentar las ofertas el 20 de abril y yo confío en que va a ser exitoso. ¿Hay más o menos empresas en la construcción o es un negocio que se ha concentrado mucho? No, en empresas de la construcción en el país hay 23.000. Ese es el orden de las empresas que hay en el país. ¿Y ese es un orden medianamente estable? ¿O un sí, estable? Sí, es un número estable en los periodos, bueno, en esas 23.000, por supuesto, hay empresas muy nuevas, empresas muy chicas, hay y por supuesto de las más grandes también. Esas pequeñas empresas, en muchos casos, cuando hay periodos más recesivos, desaparecen o se achican mucho, cuando hay periodos expansivos crecen y hay más, en fin, es un poco, pero el orden es 23.000 empresas, o sea que pocas no hay. ¿Lázaro Báez muchos, pocos? No, ninguno. En este momento ninguno. Lázaro Báez yo creo que fue un accidente en la historia de la industria. Fue alguien que nació al amparo de una mecánica de una gestión anterior totalmente repudiable, un outsider absoluto de la industria, con un crecimiento expansivo desde la nada, producto de actividades, yo diría, en licitaciones no bien hechas o no formalmente hechas. Bueno, creo que por eso le pasa lo que le está pasando. Sí, bueno, de hecho hoy el fiscal ya planteó que no le eximan de prisión por una causa en Córdoba con EXA. No, esta es la causa la del juicio por la ruta del dinero K. Ahí el fiscal se pidió ya. El propio fiscal Abel Córdoba hoy lo que pidió es que continúe con la preventiva por un año más, que se le prorrogue ese año máximo de preventiva, plazo posible, digamos. El máximo plazo. Y obviamente porque él dice que existen riesgos de entorpecimiento y de peligro de fuga. ¿No hay ninguno como el Lázaro Báez cercano a Macri, con otra estirpe, con otro proyecto, más fino, que tenga cuentas afuera, que sea, qué sé yo, como dicen algunos? No, categóricamente no. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que no. ¿Hoy son transparentes los procesos de licitación? 100%. Yo le puedo garantizar, Paulino, que los procesos hoy son absolutamente transparentes. Se han conseguido, como lo dicen los ministros reiteradamente, precios sumamente agresivos, en algunos casos yo diría hasta preocupantes, porque después hay que ejecutar las obras, ¿no? Cuando los precios son exageradamente bajos, después hay problemas en ejecutar obras, pero lo concreto es que la mecánica actual ha permitido una enorme competencia. Hay licitaciones donde se presentan 40 empresas y garantizo con absoluta fidelidad que todo el proceso de licitaciones del Gobierno Nacional es de absoluta transparencia. ¿Y sobre Odebrecht qué piensa? Bueno, Odebrecht también formó parte de una historia... Wagner también, ¿no? Implicado. Sí, bueno, Odebrecht formó parte de una historia que en la gestión anterior también hay que señalar lo siguiente. Argentina, y con esto no lo estoy culpando al proceso, pero quiero mencionar lo que pasaba. Argentina era un país cerrado que no tenía posibilidad de hacer obra pública, y Odebrecht y otras empresas brasileñas también vinieron con la famosa historia del crédito del Bandes. Banco de Desarrollo de Brasil. Efectivamente, y con eso ofrecían créditos a largo plazo, baja tasa, y contra eso tenían la adjudicación, porque esos créditos obviamente son para empresas brasileras. Correcto. Tenían la adjudicación de empresas para ellos. Con eso hubo procesos donde el gobierno anterior le interesó ese tipo de propuestas y se hicieron licitaciones que, si bien podía participar cualquiera, de alguna forma aquellos que venían con el crédito Bandes tenían la posibilidad que no tenían otros, justamente porque el país estaba en default y nadie nos financiaba. Y en ese contexto se armaron los procesos y las contrataciones de Odebrecht y de otras empresas brasileñas. Muchas gracias por este ratito. Como Chao, siempre. Paulino. Hasta la próxima. Hasta la próxima.